Invito a abrir la palabra de Dios en la primera carta de Pedro. Retomamos la primera carta de Pedro. Hace 2 semanas, la semana pasada, tuvimos la grata visita del pastor Ricardo Daglio y creo que el 99,9, o por no decir el 100% de nosotros fuimos exhortados y fuimos realmente bendecidos con la predicación de su palabra, y gracias a Dios por eso. Y ahora retomamos Primera de Pedro. La primera vez vimos los 2 primeros versículos, hoy vamos a seguir con los 3 siguientes, el 3, 4 y 5. Vamos a leerlos y luego oramos. Dice, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Oramos. Señor, gracias de nuevo por tu palabra. Como cantábamos recién, tu palabra es un manjar. Es un manjar para corazones hambrientos de tu verdad. En un tiempo de tanta confusión, de tanta mentira, tu palabra es la verdad que tu iglesia necesita no solo escuchar, sino proclamar. Señor, gracias porque tu palabra, como cantábamos también, trae libertad a los cautivos, es riqueza a almas pobres que en sí mismas, Señor, se sienten realmente perdidas sin tu palabra, sin tu verdad. Por eso tu iglesia viene a tu palabra a buscar tu consejo, y que tu consejo sea el único que necesitemos para vivir esta vida, Señor, para transitar esta temporalidad y esperar con ansias el regreso de nuestro Señor. Gracias por poder reunirnos y poder hacerlo pensando de que efectivamente tú estás en medio nuestro, Señor, y gracias porque toda esta reunión gira en torno a lo que es el centro de tu iglesia, y es nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por tu evangelio, gracias por poder abrir tu palabra esta mañana, gracias por esta libertad que tenemos de poder hacerlo, gracias porque, como decía José, tú nos has convocado y, Señor, anhelamos y estamos expectantes a lo que tú quieras hacer con nuestras vidas. Señor, no solamente en esta reunión, sino mañana lunes y todos los días de nuestra vida, Señor. Obra en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que seamos transformados conforme a la imagen de tu Hijo. Y conforme a esa imagen, Señor, seamos luz en un mundo tan oscuro, en un mundo lleno de tinieblas, Señor, que necesita con urgencia, Señor, este manjar que tenemos en nuestras manos. Señor, ayúdanos en esta hora, guíanos, quita de nuestra mente cualquier distracción, Señor, cualquier pensamiento que no tenga nada que ver contigo, y enfócanos en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo también ando un poquito con la voz un poco tomada, no se preocupen, después me voy a poner el barbijo. Si hay un predicador predicador y teólogo que fue posterior a la Reforma y que ha sido realmente de influencia a muchos predicadores, ha sido Jonathan Edwards.
Si alguno ha tenido el placer, el privilegio de leer alguna predicación de Jonathan Edwards, hoy justamente antes de la reunión hablábamos con unos hermanos y hablábamos de él y decíamos, en una ocasión Jonathan Edwards, eh, para no tener que influenciar con sus emociones ni con su tono de voz, directamente leyó un, un sermón, todo un sermón lo leyó para que sea realmente el Espíritu Santo el que obrara en las personas. Y así fue uno de los grandes predicadores que tuvo un avivamiento en Estados Unidos. Él predicó en el siglo XVIII y precisamente en 1746 se publicaron una serie de sermones que se titularon Ensayo sobre los afectos religiosos. Predicaciones que apuntaban principalmente a distinguir las verdaderas experiencias religiosas, las verdaderas conversiones, las verdaderas confesiones, las conversiones genuinas de las que no la eran. ¿Por qué? Porque obviamente en un avivamiento las iglesias se llenan y se llenan de gente, pero muchas veces no se distingue la verdadera experiencia religiosa genuina, la genuina conversión, y esto generaba confusión y en muchos casos generaba un autoengaño acerca de la fe. Y Edwards, en uno de esos sermones, en uno de los párrafos de este libro, y se los voy a citar, dice: lo que un verdadero cristiano ama de las cosas espirituales es su santidad. Ama a Dios por la hermosura de su santidad. Y sigue diciendo: no quiero decir que los cristianos no vean hermosura en el poder, conocimiento y eternidad de Dios. Sin embargo, amamos estas cosas gracias a su santidad. El poder y el conocimiento sin santidad no hacen que un ser sea hermoso. ¿Quién vería hermosura en un hombre impío por el solo hecho de que tuviera gran poder y conocimiento? Es la santidad la que hace que las otras cualidades sean hermosas. La sabiduría de Dios es gloriosa porque es una sabiduría santa, no una inteligencia malvada. La eternidad de Dios es gloriosa porque es una eternidad santa, no un mal que nunca cambia. Así que el amor hacia Dios tiene que partir de la base de deleite en su santidad, por encima de sus otros atributos. Es de la santidad de Dios que el resto de su ser deriva su belleza. No veremos nada bello en el conocimiento, el poder, la eternidad y los otros atributos de Dios, a no ser que veamos primero la hermosura pura de su santidad. Así como la santidad es la hermosura de la naturaleza de Dios, también lo es de todas las cosas espirituales. La belleza del cristianismo es que es una religión santa. La belleza de la Biblia es la santidad de su enseñanza. La belleza de nuestro Señor Jesús es la santidad de su persona, el Santo de Dios. La belleza de Dios y Jesucristo, la belleza del cielo es su perfecta santidad, la ciudad santa. Dios da a los cristianos un nuevo sentido espiritual. Ahora les puede decir exactamente qué es lo que este sentido espiritual ve, siente y busca. Es la hermosura de la santidad. Los no creyentes no pueden ver esta hermosura, pero el Espíritu Santo ha hecho que los cristianos sean conscientes de ello. La hermosura de la santidad de Dios. Fin de la cita. Y hemos comenzado Primera de Pedro. Pedro le escribe a estos hermanos expatriados, dispersos, sin patria terrenal, sin las bendiciones de tener una patria terrenal, incluso con las dificultades que representaba esto de estar dispersos en Asia Menor, como lo va a decir ahí en versículo 1 y 2. Y en el resto de la carta va a mostrar esas dificultades, cómo estos hermanos están siendo perseguidos, son aislados, son menospreciados a causa de su fe,
Siendo obviamente esto algo, como dice Pablo en Filipenses 1:29, parte de lo que nosotros se nos ha concedido, no solamente creer en Cristo, sino que se nos ha concedido padecer por el nombre de Cristo. Entonces, esto es parte de lo que el cristiano es, y en el versículo 20 del capítulo 2, Pedro lo va a volver a decir, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esto es aprobado delante de Dios. El sufrimiento del cristiano es algo aprobado por Dios, algo que Dios permite porque esto hace crecer al cristiano. Esto es lo que pasa. La identidad del cristiano, la identidad de un ciudadano que es un ciudadano de un reino completamente diferente al que nosotros nos movemos, opuesto a este mundo. Entonces, el cristiano naturalmente, justamente su fe lo va a poner en conflicto, nos va a poner en conflicto con este mundo, siempre. Los valores y las prioridades de este mundo son opuestos a nosotros. Eso es así. Eso es así. Incluso muchas veces no nos damos cuenta, pero muchas más veces de las que somos conscientes, estamos en conflicto con este mundo. A veces no nos damos cuenta en cuántas cosas, en cuántas. Por eso Pedro va a sentar bases, fundamentos de la identidad en Cristo, dada por Dios al elegirnos, y se va a enfocar ahora en la gloria de Dios, en todo lo que somos ahora, en todo lo que vivimos ahora y en la esperanza que tenemos ahora. En eso se va a enfocar Pedro. Y ese es el punto del pasaje, la gloria de Dios, esta doxología que Pedro va a hacer acá. Es un elogio, es un cántico que Pedro hace para elogiar en primer lugar a Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre. Una doxología, para que se entienda esa palabra que parece un término medio técnico, se usaba normalmente, no es un invento del cristianismo, se usaba normalmente en el mundo griego, pero tenía un valor subjetivo, era una opinión de alguien o de un grupo de personas hacia una deidad. Ellos opinaban acerca de Dios y ellos tenían sus dioses. Algunos eran dioses caprichosos que mataban a unos, odiaban a otros. Eran muy parecidos a los seres humanos, sus dioses. Estaban formados a su imagen de los humanos. Pero en el cristianismo esta palabra tomó un valor mucho más alto. ¿Por qué? Porque hace referencia a algo objetivo, a Dios, al Dios verdadero y a su palabra, a la palabra revelada por Dios. Y así comienza Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es alabanza a Dios. Pedro está exaltando y poniendo bien en alto quién es Dios. La Nueva Traducción Viviente traduce que toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él merece toda la gloria. Y entonces, Primera de Pedro, desde este versículo 3 hasta el versículo 12, forma todo un cuerpo. Si usted lo lee en su casa, forma toda una estructura que justamente está subordinada a esta oración: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, leer todo el resto sin tener en cuenta que Dios es el que es bendito, el que es el que merece alabanza, no tiene ningún sentido. Por eso Pedro lo pone en primer lugar. Todo el resto se subordina a esta frase: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa frase, esa alabanza a Dios, es la que nos da a nosotros el contexto de esto, de todo lo que vamos a seguir leyendo y estudiando. Contexto correcto para la nueva vida en Cristo, versículos 3 al 5. Contexto correcto para esta nueva vida que trae sufrimientos, versículos 6 y 7. Pero también es contexto correcto para lo que forma parte del plan redentor del Señor desde el Antiguo Testamento, versículos 8 al 12. Eso es lo que todo está subordinado a esta frase: bendito
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera, la alabanza que Pedro hace acá hace un clima de lo que vendrá. Todo el resto da sentido con esta frase. ¿Por qué? Porque si bien la identidad del cristiano es importante, y lo vimos hace 2 domingos, es importante, pero lo que Pedro acá se enfoca es el hecho de que es Dios quien merece la gloria y la honra por quien es, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y por lo que ha hecho, según su grande misericordia. Eso es tener bases teológicas correctas. O sea, no tener, como vimos con el pastor Ricardo, no tener bases teológicas correctas acerca de algún tema, nos puede llevar a diferentes problemas. Y eso debe generar en el creyente este tipo de alabanza. Bendito sea el Dios y Padre. El apóstol Pablo en Romanos, vayamos a Romanos un segundito, no vamos a leer toda esa parte que quisiera, habría que leerlo todo Romanos, pero Pablo hace un recorrido tremendo en el sentido teológico acerca de la condición del hombre, capítulo 1, de la justicia de Dios, del juicio que merece cada ser humano al rechazarlo, acerca de cómo es justificado el pecador por medio de la obra de Cristo, cómo tiene como resultado la paz con Dios, el perdón de pecados, cómo ahora pasa a ser un siervo de justicia, entendiendo que por medio de su espíritu ahora puedo obedecerle, ser un siervo de justicia, aun cuando lucho contra el pecado. Pablo mismo lucha contra el pecado, capítulos 7 y 8. Entiendo que por la justicia de Cristo puedo acercarme a Dios, pero que eso no es motivo de libertinaje o de tomar livianamente la gracia de Dios y la misericordia. Pablo habla todo eso, es tremendo, Romanos, como uno lo puede estudiar en casa, y es importante cómo Pablo termina literalmente explotando en alabanza. Versículo 33 del capítulo 11. Pablo termina toda esa parte teológica, todo eso que brevemente les mencioné. Y versículo 33 del capítulo 11 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Pedro hace exactamente lo mismo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, en forma obviamente mucho más sintética que Pablo, pero hace exactamente lo mismo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Dios ha elegido a cada uno de sus hijos. Dios los ha hecho. Son sus ovejas. Oyen la voz del Señor. Y esas ovejas siguen al Señor. Y Dios lo ha hecho así, lo vimos en el versículo 2, según el previo conocimiento que representa la soberanía de Dios sobre estas personas, sobre estas ovejas, la acción santificadora, es decir, cómo Dios por medio de su Espíritu Santo ha separado a su pueblo para ahora sí obedecer al Señor. Antes no podíamos hacerlo, no se podía hacer. Por esta causa la gloria y la alabanza de principio a fin es para el Señor. Y eso es lo que hace Pedro acá. Eso es lo que hace. No hay mérito en el ser humano, no hay obra humana, no hay nada de lo que cada pecador pueda jactarse. Dios es la fuente, escucha bien mi hermano, Dios es la fuente única de todos los beneficios que un creyente tiene. Si un creyente tiene beneficios, es porque Dios es la fuente, Dios es el centro, y por lo tanto todo lo que Dios dice en su palabra es autoridad para mi vida. Todo. Así como las personas reciben de sus padres biológicos su identidad étnica,
su ciudadanía, en algunos casos su clase socioeconómica, sus potencialidades. Algunos lo reciben de sus padres. El cristiano tiene una nueva identidad completamente diferente y una nueva ciudadanía que redefine mi relación con el mundo. El hecho de ser un hijo de Dios redefine mi relación con el mundo, transforma mi identidad, transforma mi carácter, transforma toda mi vida, toda mi vida. Como vimos el domingo pasado en Primera de Timoteo, transforma incluso la forma en que ahora veo el trabajo, todo. Por eso es una pregunta extraña y seguramente usted la habrá escuchado en algún momento cuando le preguntan y le dicen, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Le han hecho esa pregunta? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿O tu vida espiritual? Mi hermano, escuche bien, usted no tiene vida espiritual. Usted tiene una nueva vida. Usted no tiene una vida devocional. Su vida es devoción a Dios, completamente. Toda la vida del cristiano es espiritual y es devoción a Dios. Por eso Pedro dice acá, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, y esa nueva vida es nueva y es completa por causa de eso, por este nuevo nacimiento mediante la resurrección de Jesucristo, que ese es el segundo encabezado. Esta alabanza a Dios identifica a Dios justamente como el dador de la vida por su misericordia. El cristiano existe ni más ni menos que por la misericordia de Dios. Es eso. El cristiano no existiría si no fuera. Por eso no hay jactancia, como lo hemos dicho, un pecador no es elegido por alguna caridad que una persona haya hecho, no por una buena obra, no por ningún mérito, porque es mejor que el vecino. Muchas veces nos comparamos con el vecino y decimos, claro, gloria a Dios por lo que vio en mí. No vio nada en absoluto, ni mucho menos somos justificados. No es que uno es salvado por la misericordia de Dios y luego tengo que sostener esa salvación por medios humanos. No, eso no existe. No, ¿por qué? Porque la base de la existencia del cristiano es la gracia y la misericordia de Dios en Cristo. Es Dios el que se lleva toda la gloria. La base de toda su vida es la gracia y la misericordia de Dios. Si en algún punto de su vida, mi hermano, usted está mirando con cariño sus obras y empieza a mirar y a frotarse y a deleitarse en sus obras, en que mirá qué bueno que soy, yo estoy viniendo a las reuniones, estoy haciendo todos los cursos, ya soy miembro de la iglesia bíblica en Junín, amén, gloria a Dios por eso. Si usted se está empezando a jactar en eso, deténgase, pare y lea de nuevo y lea conmigo, según su grande misericordia me ha hecho renacer. Dios se lleva la gloria, bendito sea el Dios y Padre que según su grande misericordia me ha hecho renacer. Y este obrar de Dios lo ha hecho por medio de la resurrección de Cristo. Por medio de la resurrección de Cristo. Ahí en ese acto de despliegue de su poder es donde están las bases de nuestra nueva vida. No en otro lado. Fíjese cómo el Espíritu Santo inspirando a Pablo de nuevo, lo llevo de nuevo a Romanos capítulo 6, la misma línea de pensamiento. ¿Por qué? Porque es justamente el mismo Espíritu Santo que inspiró a Pedro, en Primera de Pedro, es el mismo que inspiró a Pablo, en Romanos 6, capítulo 1, dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Se da cuenta? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Está hablando de la resurrección, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros. ¿Qué cosa así también vosotros? Que Cristo vive para Dios, entonces así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. De nuevo, resurrección. Como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tremendo, la línea de pensamiento que parte de un punto clave para la vida del cristiano, y es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Ahora sí, el cristiano tiene esta vida nueva, gracias a la misericordia de Dios, gracias a este nuevo nacimiento mediante la resurrección de Cristo. Por lo tanto, el cristiano ha muerto al pecado, ha muerto a lo que era. Ahora Dios le ha dado vida, no para que sirvamos a otro que no sea el Señor. Por eso dice, el pecado ya no es Señor de sus vidas, no se enseñoreará más de vosotros. Ya el pecado no es el Señor es el Señor, y de ahí la importancia de la resurrección, en el hecho de que Dios ha consumado lo que reclamaba su justicia. Un sacrificio perfecto, a la altura de la santidad de Dios, imagínense, nadie podría haberlo hecho. Por eso Pablo dice antes, en 4:25, que Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora sí, de ahí que si existe un cristiano es porque Dios en su misericordia le ha dado vida y lo ha hecho por la obra completa de Cristo en su muerte y en su resurrección. Entonces, en función de todo eso, cabe preguntarse, ¿estoy limitando mi vida espiritual a reuniones, a programas, o es toda mi vida? ¿O es toda mi vida? Por eso el tercer encabezado es una nueva vida como esperanza viva y una nueva herencia, porque hay una nueva vida, y lo compara como una esperanza viva y una nueva herencia. Dios es alabado por ser el dador del nuevo nacimiento. Se repite esta idea ahí en Primera de Pedro, fíjense, Primera de Pedro, en el mismo capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados. Antes usa la palabra renacidos o renacer, nos hizo renacer. 18 dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros,
y mediante el cual, o sea, mediante Cristo, creéis en Dios, quien le resucitó de nuevo, resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros. Fíjense cómo afecta el Evangelio a las relaciones, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos. Ahí está. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Fuimos rescatados por Dios por medio de Cristo. Hemos sido purificados porque evidentemente delante de Dios no hay pureza en nosotros. Por eso necesitábamos ser purificados. Y renacimos por medio de su palabra, porque estábamos muertos, evidentemente. Dios dijo y se hizo. Y ese renacimiento dado por Dios, nos dice en versículo 3, es para una esperanza viva. Y versículo 4, es para una herencia. Para esas cosas. A los que Dios ha elegido por su misericordia, Dios los ha hecho nacer de nuevo para esa esperanza, para esa herencia. Guardados, nos va a decir después, por el poder de Dios. Y esa esperanza, muy interesante, se describe como una esperanza viva. Viva, es una esperanza viva, en contraposición de una esperanza muerta. ¿Qué es una esperanza muerta? Bueno, Pablo describe cómo es la vida de aquellos que basan su vida en religiones paganas, en filosofías, en pensamientos alejados de Dios. No lo busque, pero les leo Efesios 2:12, mencionando a estos hermanos, recordándoles de dónde Dios los sacó. Les dice, en aquel tiempo, en el tiempo alejados de Dios, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. O sea, con una esperanza muerta, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estaban. Y fíjense, en primera, se los leo, no lo busquen, 1 Tesalonicenses 4:13, hablando de la segunda venida, dándole ánimo a estos hermanos, le dice Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto. Tampoco queremos que ignoren. ¿Para qué? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Se da cuenta? Claro, los que mueren en Cristo, pero los que quedan con Cristo, claro que tienen esperanza. Pero los otros, dice, estos son los incrédulos, no tienen esperanza. Son personas que se rebelan contra Dios, pero que a la vez viven desesperanzados, llenos de ansiedad a lo que vendrá por el hecho de que su esperanza está muerta, es incierta, tiene bases terrenales, pero no es una esperanza viva. Pedro le dice acá, ustedes tienen una nueva vida y han sido renacidos para una esperanza viva. La esperanza del cristiano es viva. ¿Por qué es viva? Porque está fundamentada en la persona de Jesucristo. Leímos antes en el 1:21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La fe del cristiano, la esperanza del cristiano tiene un fundamento, y ese fundamento es una persona, Jesucristo. Y en las verdades de su palabra, capítulo 3, versículo 15, les dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, una esperanza viva. Entonces, el cristiano fundamenta su esperanza viva en la persona de Jesucristo y en las verdades de su palabra, y la esperanza cristiana es
imperecedera. ¿Por qué? Porque Cristo, el fundamento de esa esperanza, no perece. ¿Por qué? Porque ha resucitado. Por eso es una esperanza viva. La realidad presente de la vida del cristiano está definida y está determinada por una realidad en el pasado. ¿Cuál es esa realidad? La resurrección de Jesucristo. Y está garantizada al futuro. ¿Por qué? Porque Cristo vive y vive para siempre. Entonces es imperecedera. Es una esperanza viva, totalmente. Y una herencia, dice. En el siglo I, en el Imperio Romano, la herencia o la riqueza y la herencia estaban ligadas obviamente a la tierra. Recuerdan que Pedro les dice a estos hermanos: ustedes son expatriados y dispersos ahí en toda Asia. Y esto obviamente representaba una situación confusa, incierta para esta gente. La pérdida de una herencia y de derechos familiares podía llevar obviamente a sentimientos de desesperanza. Y esto es así, hoy pasa igual. Por diferentes motivos la gente pierde beneficios o no alcanza beneficios y se llenan de desesperanza, se llenan de confusión, se llenan de ansiedad. ¿Por qué? Porque no sé, no pueden llegar a la casa propia o al auto propio o cosas materiales, y la gente se pone muy mal. ¿Por qué? Porque tienen esperanzas muertas en cosas basadas en lo terrenal. Pero el cristiano ha sido, nos dice acá, renacido para una herencia. El nuevo nacimiento le ha traído una nueva herencia que dice no puede ser tocada por las vicisitudes del tiempo. ¿Se da cuenta? Usa 3 adjetivos. Fíjense, capítulo 1, versículo 4. Incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Un comentarista dice que esta herencia no está tocada por la muerte, no está manchada por el mal, no está deteriorada por el tiempo, está compuesta de inmortalidad, de pureza y de belleza. Tremendo, tremendo. No es tocada por la muerte, no está manchada por el mal, no está deteriorada por el tiempo, está compuesta de inmortalidad, pureza y belleza. Esto se parece al carácter de Cristo, ¿no? Inmortal, puro y bello. El judío, al escuchar herencia, sin duda tiene en mente la tierra prometida. Eso era lo que se le había prometido al judío en el Antiguo Testamento. Dios le prometió esa herencia y Dios les cumplió esa herencia al ponerlos en ese lugar. Sin embargo, vemos, y uno puede hacer un recorrido en la historia bíblica, vemos que esa belleza de la santidad de la tierra, tierra santa, que fluye leche y miel, ¿recuerdan cómo Dios la describía? Esa tierra ante Dios fue profanada constantemente por el pecado. Y así lo vemos en la historia bíblica. ¿Cuál fue la consecuencia? La dispersión de los judíos. Y por eso esta nueva herencia tiene estas características. Es inmortal, es pura, es bella. No hay cosa del tiempo, no hay circunstancia que pueda modificar. Y dice más, está reservada en los cielos para vosotros. Reservada en los cielos para vosotros. El Señor Jesucristo en Mateo 6, versículo 19 al 21, les dice a sus discípulos: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Así lo describió el Señor. El Señor le está diciendo a sus discípulos: ¿dónde está el corazón de ustedes? Ustedes no pueden, uno no puede modificar el corazón de uno. Dios tiene que hacer esa obra. Dios lo ha hecho, lo hemos visto. Y esto condiciona, modifica completamente la identidad y la vida del cristiano. Uno se para delante de esta esperanza viva
y esta herencia, y realmente uno se ve abrumado y dice, claro, ¿por qué? Porque para uno, como va a decir capítulo 2, versículo 4, acérquense, acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. No será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. ¿Se da cuenta? Es una herencia tremenda y es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron también destinados. Esto es Cristo para el cristiano, es precioso, es lo más sublime, lo más alto, es nuestra esperanza, es la herencia que tenemos, y eso también afecta nuestro andar. Fíjense, versículo 8 del capítulo 3, es como que termina diciendo Pedro, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, y escuche bien, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Cuál es la herencia del cristiano? Es Cristo, Cristo mismo, la piedra angular, la piedra preciosa, y eso condiciona también mi vida. Tiene que ser así, tiene que ser así. Y somos herederos, finalmente, versículo 5, y es el cuarto y último encabezado, somos herederos guardados por el poder de Dios. Herederos guardados por el poder de Dios. Estos herederos, para los que se les reserva esta herencia, son ellos mismos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nada menos que el mismo poder de Dios vela por sus hijos. Tremendo lo que pasa acá. Pero también hay algo paradójico. Fíjense, ¿por qué? Porque esto, que la fe en Cristo ha puesto a estos hermanos en una situación complicada, en pruebas, en sufrimiento. Pero es esa misma fe lo que los ha hecho hijos, los ha hecho herederos legítimos. Y no solo eso, sino que es esa misma fe en la que Dios los protege con su poder, con su poder. El versículo número 6 va a mencionar las pruebas. Es la misma palabra que el Padre Nuestro usa para tentaciones. Esto va a existir, lo dijimos antes. Pedro les dice en el capítulo 5, versículo 12, cuál es el propósito de la carta. Dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Este es el propósito de la carta, la verdadera gracia. Y esto quiero anunciarles y amonestarlos. Y en esta gracia, de este lado de la gloria, hay pruebas, mis hermanos. Esto no es novedad. Hay pruebas. Hay pruebas. El cristiano sabe que la fe, cuando es genuina, no está libre de pruebas. No está libre de pruebas. No es sorpresa. No es sorpresa. No es que uno busca las pruebas. No es que uno anda por el mundo buscando pruebas. Ni que Dios pone esas pruebas como una carrera de obstáculos o como un examen de ingreso al cielo. No. Pero es algo que no nos debe sorprender. ¿Por qué? Porque el cristiano ordena su vida acorde a lo que Dios quiere. Y eso, seguramente, lo va a llevar, mi hermano, a problemas, a pruebas, a sufrimiento.
a ser despreciado por los demás. Se lo va a decir Pedro, ahí 1 Pedro capítulo 4, poniendo el ejemplo de Cristo, versículo 1 del capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en los mismos desenfrenos de disolución y os ultrajan. Claro. ¿Por qué? Porque el cristiano está ordenando su vida y el sufrimiento y las pruebas y las crisis van a llegar, es lógico. ¿Por qué? Porque el cristiano es ciudadano de otro reino. Y a pesar del sufrimiento, más allá de las circunstancias, la confianza permanente del cristiano está en el Padre del Señor Jesucristo. Algo que nos marca como herederos suyos que se encomiendan a Dios, quien nos guarda con su poder. Jesucristo mismo se encomendaba así al Padre, capítulo 2, versículo 23. Cristo, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así era nuestro Señor Jesucristo y así tenemos que seguir su ejemplo. Capítulo 4, versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahí está, hay que encomendarse a Dios. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es mi reacción a las pruebas? O sea, mi reacción a las pruebas reflejan el carácter de Cristo, mi reacción muestra la confianza en aquel poder de Dios que me guarda, o necesito usar todavía de mi limitado poder para satisfacer mis intereses y lograr mis objetivos. ¿Cuál es mi reacción? Me encomiendo a Dios, porque no somos guardados por el poder de Dios para ser prósperos en este mundo, no somos guardados para que Dios saque lo mejor de vos, ¿viste cómo se predica hoy en día? Lo mejor de vos. No somos guardados para tener un año de, como leí esta semana, un año de despegue, determinación y firmeza. No, el Señor no te ha salvado para que tengas un año extraordinario, sorprendente y de proezas, no, porque van a venir pruebas y eso es real y es bíblico. Somos guardados por el poder de Dios, nos dice ahí, versículo 5, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para eso. Son importantes los para qué de la Biblia, son muy importantes, y búsquenlo, porque hablan del propósito de Dios sobre la vida del Hijo de Dios. Son cosas claras y son cosas directas. Los cristianos son guardados por el poder de Dios hasta que seamos introducidos en una salvación que ya está lista. En el momento que Pedro escribe y en adelante, esta salvación está reservada en los cielos y está lista y va a ser revelada en los postreros tiempos, en los últimos tiempos. Ahora está listo porque, ¿por qué está listo y por qué está preparado y por qué está seguro? Porque hay acontecimientos en el pasado que lo han hecho así. La muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús han logrado que esto sea algo real. Y el primer verbo, todos los verbos hasta acá, hasta este versículo 5, muy interesante, todos estos verbos están en pasivo, o sea que Dios ha hecho todo esto. Y el primer verbo en activo, o sea que uno hace algo, es el primer verbo que aparece en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Ustedes se alegran en todo esto, en esta
en esta salvación tan grande. Ustedes se alegran en esto. Por eso bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo lo ha hecho el Señor y el Señor mismo los está guardando, los está preservando, les está reservando una herencia. Él los ha hecho renacer. ¿Para qué? Para que puedan alcanzar la salvación. Incluso el alcanzar ese está en pasivo, no lo alcanzamos nosotros, es Dios llevándonos. Tremendo, tremenda la imagen. Es Dios llevando a sus ovejas, a sus ovejas. Él es el buen pastor que lleva a sus ovejas a disfrutar de esta herencia. Hasta aquí Pedro nos deja en claro que Dios nos ha elegido, Dios nos ha echado a nacer de nuevo, Dios nos reserva esa herencia, Dios nos guarda con su poder, Dios va a manifestar esta salvación final en el regreso de Cristo. La certeza de la salvación futura tiene que animar la esperanza, animar nuestra esperanza, haciendo que este futuro sea algo presente, sea una realidad presente, algo que tenemos que tenerlo presente. Los hermanos en la iglesia primitiva, se saludaban y lo tenían presente, se decían, el Señor viene, Maranata, el Señor viene, claro que sí. Y así se animaban unos a otros, era una certeza. Hoy hay muchos que se llaman cristianos y lo que menos hacen es esperar al Señor, no lo esperan. Tremendo. No esperan al Señor, no esperan que regrese. Es más, yo no sé si oran pidiéndole que no venga. Pero es tristísimo ver que no esperan al Señor. ¿Por qué? Porque están cómodos con sus vidas. Están cómodos en este mundo, que no es su mundo, no es su reino. Pero el cristiano genuino, en quien Dios ha obrado, en quien Dios ha regenerado, lo ha elegido, es una persona que sufre. Es una persona que sufre. Es una persona que padece la ausencia de su Señor. Recién lo cantábamos, me abrazará. Y el cristiano sufre. ¿Por qué? Porque este mundo es adverso, porque las pruebas. No. El cristiano sufre la ausencia de su Salvador. Eso sufre. Claro, por eso Pablo les va a decir a los romanos, también, siguiendo esta línea de pensamiento, capítulo 8 de Romanos, versículo 18, pasaje muy conocido, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, escucha bien, no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así estamos, gemimos, sufrimos. Pero Pablo les dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, no hay comparación con la gloria venidera. No tiene sentido ponerse a comparar. Y en 1 Pedro los beneficios de este nuevo nacimiento
son una realidad presente y la salvación se va a revelar finalmente. Por eso, bajo ese anhelo, bajo esa espera, el apóstol Juan, en Primera de Juan, le va a decir también a los hermanos, Primera de Juan, capítulo 3, fíjense el fundamento de lo que Juan les dice a estos hermanos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ese es el fundamento, el amor del Padre hacia sus hijos en Cristo, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahí está el conflicto. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahí está el fundamento, lo que esperamos y lo que tenemos que hacer ahora. Esperar a Cristo y en esa esperanza purificarnos a nosotros mismos por medio de su palabra, por medio de los medios de gracia que Él nos ha dejado. Entonces los cristianos están seguros de alcanzar este estado final de existencia. ¿Por qué? Porque han nacido espiritualmente en Cristo a través de la resurrección de Cristo, y este reino consumado, los hijos de Dios ya no vamos a ser extranjeros, ya no vamos a estar dispersos por el mundo. El poder de Dios nos habrá preservado para ese momento. Tremendo lo que va a pasar. Está en ese tiempo final, pero sin duda esto tiene que afectar mi vida hoy. ¿Por qué? Porque mi vida tiene que estar informada y afirmada en estas cosas, acerca de estas verdades que Dios ha dejado en su palabra. ¿Para qué? Para que mi conducta y toda mi vida no esté moldeada por la cultura, por los valores, por lo que determina la sociedad. No. Tiene que estar moldeada por lo que Dios ha determinado para los ciudadanos de su reino, para estos que esperan esta herencia, para estos que tienen esta esperanza viva. Entonces, así es el ciudadano del reino. Por eso va a decir luego, conectado a esto, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Ustedes se alegran en esto que Dios ha hecho. Y vamos a terminar leyendo lo que es la necesaria conclusión a la que llega Pedro en función de esto. Dijimos que el versículo 3 hasta el 12 es toda una estructura grande, pero después Pedro va a decir, bueno, en función de todo esto, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y de nuevo, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por quién eres tú. Eres nuestro bendito Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu gran misericordia. Gracias por tu obra completa en el sacrificio de Cristo. No solo en su sacrificio, en su resurrección. Gracias porque en esa resurrección tú nos has dado
una esperanza viva, Señor, y una herencia que no son cosas materiales, sino que es la misma persona del Señor Jesucristo, Padre, a quien anhelamos volver a ver. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad, porque nuestra obediencia no es completa, no es perfecta, y tú lo sabes bien, tú conoces nuestros corazones, cuánta necesidad tenemos de que finalmente esta salvación sea revelada y manifestada, y que esta lucha contra el pecado y contra la maldad que habita en nosotros y que se despliega en toda esta tierra, Padre, anhelamos el día, tus hijos anhelan el día que regrese nuestro Salvador, Señor. No estamos cómodos en este mundo, el cristiano no puede estar cómodo en este mundo, Padre. Sufrimos tu ausencia física, pero nos deleitamos y nos alegramos en estas realidades espirituales que condicionan nuestra vida y nos han dado una identidad, Señor. Gracias porque todo lo que vivimos, nuestros trabajos, nuestras familias, con nuestros vecinos, todo está condicionado y modificado por esta identidad, Señor. Gracias porque ahora sí somos ciudadanos de un reino que no perece. Tenemos una herencia que, que, que es incomparable, Señor, y gracias porque todo eso está fundamentado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Padre, por eso tú eres quien merece toda la honra, Señor. Tú eres el bendito Padre de nuestro Señor Jesucristo, y a ti venimos a adorarte esta mañana, Señor, porque realmente no hay palabras, Señor, que puedan tratar de expresar la gratitud que deberíamos tener, Señor, por causa de la obra de Cristo, Señor. Gracias porque es en tu Evangelio, Señor, que tu iglesia se sostiene, y es ese mismo Evangelio, Señor, el cual proclamamos y anhelamos que corazones endurecidos y rebeldes contra ti, Padre, se humillen delante de ti, Señor, porque tú eres el Señor y mereces esa honra, Señor, que tú obres en los corazones incrédulos, Padre, también para ver tu gloria en la salvación de esas personas, Señor. Anhelamos también esas cosas, Padre, y gracias de nuevo por tu palabra, gracias por esta mañana, por disfrutar juntos con mis hermanos de este tiempo. Acompaña a aquellos hermanos que no han podido venir, Señor, que estén con dificultades de salud, que estén con cualquier otro problema, Señor, cuídalos, Señor, sosténlos y trae a sus corazones la alegría de tu Evangelio para que ellos también puedan ser animados con la esperanza viva que tenemos de que Cristo está pronto a volver a buscarnos, Señor. Gracias por esas certezas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.